He sido arrojado dentro de una novela. El papel, el patético marido sometido de la protagonista femenina. En ese mismo instante, dicho marido estaba de rodillas, suplicándole a su esposa que no se divorciara de él. Y justo en el clímax del drama, llegué yo. Un segundo antes, el hombre era un mar de lágrimas, al siguiente, quedó completamente paralizado. Miré sin expresión a la mujer de belleza gélida que tenía delante mientras una avalancha de recuerdos y conocimientos del dueño original del cuerpo inundaba mi mente. Entonces, una voz aguda y andrógina estalló en mi cabeza: sigue así, anfitrión. La favorabilidad de la protagonista femenina está en 59%. Estás a punto de alcanzar la etapa de amigos cercanos. Tras procesar los recuerdos de este colosal perdedor, me burlé por dentro. El guión es basura. Cualquiera que interprete este papel es un idiota. Punto clave de la trama activado. El anfitrión debe ofrecerse a trasplantar uno de sus riñones a Leo Vance a cambio de que la protagonista retire la petición de divorcio. Ni hablar. Quise meter la mano en mi propio cráneo y estrangular al sistema por esa sugerencia. El valor de un hombre proviene de su cartera y su vitalidad de sus órganos. No puedes enfrentarte a una mujer cuando estás arruinado en ambos sentidos. Me transmigré a una novela romántica melodramática. Después de donar mi riñón al amigo de la infancia de ella, mi esposa CEO se volvió loca de remordimiento y yo era el protagonista sin agallas, Ethan Hesse. Allí estaba yo, sentado en el suelo, mirando con los ojos empañados en lágrimas a la mujer sentada en el sofá, con los brazos cruzados. Tras 28 años siendo soltero empedernido, incluso después de seguir a 999 influencers perfectas en TikTok, jamás había visto a una mujer tan hermosa. Era una obra de arte, fría y regia, una luna en el cielo nocturno que me hacía sentir como una sombra. Y no era solo una cara bonita, era una académica de primer nivel a punto de obtener 2 doctorados en bioquímica, la fría CEO de Northern Glow Cosmetics, que pronto saldría a bolsa, y legalmente, mi esposa, Isabel Thorne. Claro que, si no estuviera intentando divorciarse de mí por otro hombre, su amigo de la infancia Leo Vance, me sentiría mucho más feliz con la situación. Mientras admiraba su belleza distante, ordené la enorme descarga de información en mi cabeza. Según los recuerdos del tipo original, él también había sido un transmigrador revivido por el sistema a los 28 años y colocado en el cuerpo de este mundo, Ethan Hesse, tras un accidente de coche. En aquel entonces, Isabelle y Isen solo tenían 13 años. El trato del sistema era simple: seguir la melodramática trama de recuperar su amor hasta el final y llevar la favorabilidad de la protagonista al 100%. Amor eterno, y el sistema lo resucitaría en su mundo original y despertaría al primer amor de su coma. Motivado, el Isen original comenzó a insertarse deliberadamente en la vida de Isabelle siguiendo la guía del sistema. Primero salvó a la madre de Isabelle, que se había desplomado en la calle, y así entró en la familia Thorne como compañero de estudio de Isabelle. Luego consiguió que su madre lo acomodara en la misma clase que Isabelle, convirtiéndose en su autoproclamado guardián. Pero por muchos esfuerzos que hiciera, Isabelle se mostraba distante y prefería la compañía de su acomodado vecino, Leo Vance. Justo cuando el Isen original estaba a punto de rendirse, ocurrió un evento que cambiaría el destino de todos. Era un verano sofocante, ambos cursaban el penúltimo año en la elitista Academia Blackwood. Una crisis repentina golpeó a la familia Thorne, una de las más ricas de Mad Rossetti. Como empresa líder de cosméticos del estado, Thorne Industries fue atacada por una avalancha de prensa negativa, uso de ingredientes de baja calidad, instalaciones insalubres, incluso acusaciones de que sus productos causaban cáncer. Siguió una espiral de muerte corporativa, filtración de secretos comerciales, ruptura de cadenas de suministro, distribuidores cancelando contratos, bancos exigiendo préstamos y múltiples agencias gubernamentales lanzando una investigación conjunta. En solo un mes, el gigante Thorne Industries se derrumbó. Luego, los padres de Isabelle murieron en un accidente de coche. Los activos principales de la empresa fueron subastados y las propiedades embargadas para pagar deudas. Expulsados de su hogar, Isabelle y Isen acudieron a los Vance en busca de ayuda, solo para encontrar las puertas cerradas.
Pronto supieron que la familia Vance, profundamente involucrada con Thorne Industries, había hecho las maletas y trasladado toda su operación a Europa un mes antes, justo cuando comenzó la crisis. Sin lugar a dónde ir, durmieron bajo puentes y comieron sobras de contenedores de restaurantes. Fueron ahuyentados por extraños y acosados por acreedores. En un solo verano conocieron la cruda realidad del mundo. El día antes de que comenzara su último año, el Isen original tomó una decisión: abandonaría los estudios y trabajaría para sostener la educación de Isabelle. Como los padres de Isabelle ya habían pagado la matrícula de los 3 años, fue a ver al director y, tragándose su orgullo, pidió retirarse y convertir sus cuotas en alojamiento y manutención para Isabelle. Y así empezó todo. Trabajó para pagar los millones de deuda que quedaban tras liquidar los activos familiares. Mientras Isabelle se concentraba en sus estudios de los 18 a los 28, él hizo repartos de comida, fue conductor de Amazon, guardia de seguridad, incluso sparring pagado de Jem. Se convirtió en un maestro del hogar y la cocina, astuto en la calle y sagaz. Isabelle, por su parte, no decepcionó. Tras el golpe inicial de la ruina familiar, maduró de la noche a la mañana. A los 18 fue la mejor promedio del estado, en Harvard, presidenta del alumnado, acumulando becas y publicando artículos académicos elogiados por expertos del sector. A los 22 vendió su primera patente y saldó la última deuda. A los 23, mientras iniciaba su doctorado, fundó su propia empresa. A los 25 lanzó su marca, Northern Glow Cosmetics, y ahora, a los 28, estaba a punto de salir a bolsa. Se casaron justo después de que ella se graduara. Hoy poseían un ático de 2.000 pies cuadrados y un Maybach de $1 millón. Hubo un tiempo de afecto genuino entre ellos, la favorabilidad de Isabelle incluso alcanzó el 90%, la etapa de amor apasionado, cuando él insistió en que no quería acciones, ni propiedades, ni coche, solo estar a su lado para siempre. Pero todo cambió hace 3 meses, el día en que Leo Vance regresó al país con gran publicidad. Anfitrión, ¿por qué estás distraído? Ponte de rodillas y discúlpate. ¿No ves que su expresión está cambiando? Tengo el presentimiento de que, si actúas un poco más patético, aceptará no divorciarse. La voz aguda rompió mi ensimismamiento y, al mismo tiempo, una revelación me mostró el resto de la trama. En este punto, se suponía que debía suplicar, arrastrarme, incluso autolesionarme hasta que ella retirara a regañadientes los papeles del divorcio. Luego se volvería distante, sumiéndonos en una larga guerra fría. Mientras tanto, yo debía interferir constantemente entre ella y Leo, intentar separarlos y acabar peleándome y dañando uno de los riñones de Leo. Como su esposa, ella ignoraría mis súplicas y firmaría el consentimiento para donar uno de mis riñones, forzando el divorcio por los tribunales. Después, sufriendo fallo multiorgánico, debía aparecer en la fiesta de compromiso de ella y Leo y morir en sus brazos, provocando su gran epifanía de arrepentimiento. El final incluía que ella torturara a Leo hasta la muerte antes de abrazar mi lápida bajo la lluvia y beberse un frasco de pastillas para dormir. Con eso, el clímax de la historia estaría completo. Yo resucitaría en mi mundo original y el primer amor de mi coma despertaría. Desgarrador, ¿no? Tan profundo, tan artístico mis narices. Sin mencionar que, en el mundo original, ese supuesto primer amor ya estaba casado y con hijos. Así que el tipo original también era un imbécil, persiguiendo un recuerdo tóxico. Este guión idiota puede quedárselo quien quiera. Yo me voy. Además, quien quería resucitar y despertar a su amor perdido era el protagonista original, no yo. Tras entenderlo todo, sonreí con sorna y respondí mentalmente, este guión es basura. Cualquiera que lo interprete es un imbécil. ¿Qué? Repítelo si te atreves, chilló el sistema, casi podía imaginar su rostro distorsionado. Lo dije, repliqué, poniendo los ojos en blanco por dentro. Que lo juegue quien quiera, pero no seré yo. ¿No tienes miedo de que te mate? Adelante, inténtalo. Mientras el sistema y yo discutíamos a gritos en mi cabeza, un par de ojos fríos me observaban con atención. Isen, no estoy negociando contigo. Este divorcio va a ocurrir, dijo ella,
rompiendo el silencio. Levanté la vista y vi sus cejas elegantes fruncidas con fastidio. Eso fue suficiente. Me levanté del suelo y me sacudí las rodillas. ¿Quieres divorcio? Bien, me burlé. Redacta un nuevo acuerdo con un reparto 50/50 de todos los bienes y lo firmo ahora mismo. ¿Estaba bromeando? El acuerdo actual me daba el ático, el Maybach y 50 millones en efectivo, pero con un patrimonio de 1.000 millones, me correspondían al menos 500 millones. Medio billón. Estaría hecho de por vida. ¿Estás loco? Jadeó. ¿Sabes que el flujo de caja de Northern Glow está comprometido preparando la OPI? ¿Cómo puedes hacer una exigencia tan escandalosa? Isabelle me miró atónita. ¿Era el mismo Isen que se habría arrancado el corazón por ella? ¿Yo loco? Creo que la que ha perdido la cabeza eres tú, dije con frialdad al ver su rostro desconcertado. Si no fuera por mí, te habrías muerto de hambre aquel verano. En cuanto salieron las palabras, me arrepentí. Desde que éramos adultos, ese verano era un tema prohibido, incluso visitábamos las tumbas de sus padres en el Día de los Caídos para evitar el aniversario. Como era de esperar, la respiración de Isabelle se volvió pesada. ¿Intentas ajustar cuentas conmigo?, preguntó, cada palabra cortante. No quise decir, no sabía por qué, pero al ver enrojecer las comisuras de sus ojos, un dolor punzante me atravesó el pecho. No tengo tanto efectivo ahora mismo, dijo tras recomponerse. Puedo prometerte esto, después de que la empresa salga a bolsa, te daré la mitad de mis acciones personales de fundadora, pero tienes que firmar el divorcio ahora. Sabía que Isabelle cumplía su palabra. ¿Y qué? En mi vida pasada me habían mareado con promesas vacías. Como electricista, una vez subí a un poste bajo un aguacero por la promesa de un bono de $1.000, solo para morir electrocutado. Aprendí una dura lección en esta nueva vida. Más vale pájaro en mano que ciento volando. He sido pobre demasiado tiempo. Trato no hay. Ya te dije que te daré las acciones después, dijo Isabelle con una mueca burlona. Tú fuiste quien dijo que no quería acciones, ni casa, ni coche, que no querías nada. ¿Qué, ahora te arrepientes? Llámalo como quieras. Lo que es mío, dije, alzando la barbilla sin ceder. ¿Y si te escribo un pagaré? No. Entonces nos veremos en los tribunales, espetó Isabelle, agotada su paciencia. Por mi bien, y cuando estemos allí, me aseguraré de preguntarle al juez si es legal que una esposa no cumpla ni una sola vez con sus deberes conyugales en 6 años de matrimonio. Su rostro se sonrojó de rojo intenso, no supe si de vergüenza o de ira. Al ver a la altiva CEO tan alterada, se me ocurrió una idea. ¿Quieres que acepte el divorcio y que las acciones se repartan después de la OPI? Bien, pero tienes que aceptar una condición. ¿Qué condición? Una sonrisa perversa se extendió por mi rostro. En un movimiento rápido, levanté a la atónita Isabelle en brazos y avancé hacia el dormitorio principal. Suéltame, exigió, palideciendo mientras se debatía frenéticamente. Favorabilidad de la protagonista femenina, 1%. Favorabilidad de la protagonista femenina, 1%. Advertencia, desviación grave de la trama. Anfitrión, cese de inmediato su comportamiento bestial. Me burlé de la advertencia del sistema. En serio, ¿qué hombre podría estar casado 6 años con su esposa legal aún virgen y marcharse sin más? Si retrocedía ahora, sería menos que una bestia. Advertencia final, anfitrión, proceda con la trama original. Suplique a la protagonista que no se divorcie de usted. Lárgate. No interrumpas mi noche de bodas. En 10 segundos, si el anfitrión no cumple con la trama original, será sometido a castigo por descarga eléctrica. Acababa de lanzar a Isabelle sobre la amplia cama y me tomé un momento para apreciar la impresionante vista. Te lo advierto, no te atrevas, siseó ella, pálida, aunque sus ojos de fénix aún me fulminaban. Tienes 2 opciones, dije, sintiéndome completamente en control. Una, cumples tus deberes como esposa durante el periodo obligatorio de separación y aceptaré tus términos sobre la división de bienes.
O dos, llevamos esto a los tribunales. Veremos cómo le va a la OPI de tu empresa cuando el público se entere de que llevas 6 años casada en secreto y has tratado así a tu marido. Su coleta alta se había deshecho en la lucha y su cabello se extendía sobre las almohadas mientras yacía allí, con la expresión cambiando rápidamente. Después de solo 3 segundos, ella tomó su decisión. Está bien, acepto. Pero presentamos la solicitud de divorcio mañana por la mañana. Dicho eso, cerró los ojos con fuerza y cruzó las manos sobre el pecho como si se preparara para el impacto. Ja, ja. Éxito 5-1. Justo cuando estaba a punto de lanzarme, por fin registré la maldita cuenta regresiva del sistema. Una violenta descarga eléctrica subió desde las plantas de mis pies, recorriendo cada centímetro de mi cuerpo. Mi cuerpo se desplomó sobre la cama, convulsionando sin control como un pez moribundo. El dolor estalló por todas partes, una agonía tan intensa que trajo de vuelta el horror de mi muerte en mi vida anterior. Mi cuerpo estaba completamente fuera de mi control. Perdí el control de la vejiga. Lágrimas, mocos y baba corrían por mi rostro. Mi cerebro se volvió papilla. No podía pensar. ¿Estás intentando morirte? No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi conciencia regresara lentamente. Lo primero que escuché fue una voz empapada de asco. Acabo de tener una convulsión, logré decir con voz ronca, mientras mi cuerpo aún se negaba a moverse. Tú ve a ducharte primero. Necesito un minuto. Estás enfermo. Isabelle lanzó una mirada repulsiva al desastre sobre la cama y escapó rápidamente al baño. Media hora después, por fin recuperé el control de mis extremidades y empecé a maldecir al sistema en mi cabeza. Absolutamente inhumano. Este es el castigo por desviarte del guión. Anfitrión, no repitas este error. Yo simplemente me reí. Sea cual sea tu objetivo, si no me mataste esta vez, significa que todavía me necesitas para algo. ¿Por qué sigues ahí tirado? Das asco. Isabelle había salido y estaba de pie junto a la cama, instándome a ir a ducharme. Para cuando salí, las sábanas y el edredón habían sido reemplazados por un juego nuevo, y por alguna razón, las malditas cosas eran de un rojo brillante, como de boda. Mi señora, su esposo ha llegado. Esa noche, la batalla fue feroz. Los gritos del enemigo resonaron por el campo y su base fue completamente conquistada. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por los enormes ventanales de suelo a techo, proyectando patrones moteados sobre la alfombra. Abrí los ojos y encontré a Isabelle durmiendo plácidamente en el hueco de mi brazo, despojada de su habitual arrogancia fría. Sus rasgos eran suaves, su largo cabello se extendía sobre la almohada. Parecía un gato con las garras retraídas, poseyendo una rara gentileza. Tenues marcas del frenesí de la noche anterior persistían en su piel clara, un testimonio silencioso de la tormenta que había pasado de la resistencia a la rendición. Dean. Favorabilidad de la protagonista femenina menos 10%. Favorabilidad actual 39%. Advertencia, advertencia severa. El chillido del sistema en mi cabeza fue agudo y estridente, disipando al instante la sensación cálida y suave en mi pecho. Claro. Habíamos acortado la distancia física entre nosotros, pero el abismo emocional solo se había ensanchado. Para la gran Isabel Thorne, lo de anoche probablemente no fue más que una transacción necesaria, un sacrificio humillante. La caída catastrófica en su puntuación de favorabilidad era toda la prueba que necesitaba. Deslicé con cuidado mi brazo entumecido de debajo de ella y me levanté tan suavemente que no la desperté. Al ponerme de pie, no pude evitar notar la única y marcada mancha roja en las sábanas. En la sala de estar, el acuerdo de divorcio yacía sobre la mesa de café, una monstruosidad que hería la vista. Tomé un bolígrafo y añadí mi propia cláusula en la sección de división de bienes. Luego, en la línea de firma de la parte B, firmé Ethan Hesse. Los trazos fueron limpios y decisivos, sin una pizca de vacilación. Hecho eso, miré de nuevo hacia el dormitorio, sintiéndome sorprendentemente tranquilo. ¿La misión? Que la haga otro, no yo. Anfitrión,
estás jugando con fuego. La has enfurecido por completo. Su favorabilidad ha bajado a 39%. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que ha perdido casi hasta el último resto de culpa y afecto por ti. ¿Cómo se supone que funcione ahora la trama de la tumba y el regreso invernal? El sistema gritaba en mi cabeza. Significa que puedo empezar a planear cómo disfrutar de mis cientos de millones, respondí con indiferencia, ya preparando el desayuno. Tú estás siendo completamente irracional. ¿No has tenido suficiente castigo con las descargas eléctricas? Me reí fríamente. No vuelvas a hablarme nunca más de tu basura de historia. He terminado. Si tienes agallas, mátame ahora mismo. Tú lo pediste. Cuando la voz siniestra del sistema resonó, otra descarga eléctrica me atravesó. Por suerte, me había preparado para ello. Jadeando, me incorporé del suelo, empapado en sudor, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Esta vez, solo estuve fuera 25 minutos. El sistema guardó silencio. Solo quedó un débil chisporroteo de estática, como si estuviera sopesando sus opciones. No volvió a atacar. Parece que tenía razón. No podía matarme, o al menos no fácilmente en esta etapa. Necesitaba a su actor. 10 minutos después, Isabelle y yo estábamos sentados en la mesa del comedor en silencio. Ella estaba vestida de manera impecable. No pongas cara de funeral. ¿Quién te debe dinero? Dije, molesto por la forma en que ella picoteaba delicadamente su sándwich mientras yo devoraba mi desayuno. Sus manos se congelaron. Me lanzó una mirada venenosa. Hice lo que pediste. Espero que cumplas tu palabra. Sí, dije, señalando con la barbilla hacia la mesa de café. Los papeles del divorcio están firmados. Añadí la condición sobre la división de acciones. Si estás de acuerdo, podemos ir a presentarlos después de comer. Isabelle me miró, con una expresión compleja, una profundidad oculta en sus fríos ojos que no pude descifrar. Yo no quería. El desayuno terminó en una extraña tensión silenciosa. Apenas tocó su sándwich, solo terminó su leche. Se levantó, tomó el acuerdo firmado y sus ojos recorrieron la línea que había añadido. Su ceño se frunció ligeramente, pero no dijo nada, simplemente guardó el documento en su maletín. Vámonos. Su voz volvió a su frialdad habitual, sin traicionar emoción alguna. Lo de anoche bien podría haber sido un sueño. Me encogí de hombros y la seguí fuera. El Maybach se deslizó suavemente hacia la oficina del registro del condado. El aire dentro estaba cargado de silencio, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Isabelle conducía con una concentración intensa, su perfil tenso, tratándome como si ni siquiera estuviera allí. Me pareció bien. Me recosté en el lujoso asiento de cuero y observé cómo la ciudad pasaba borrosa por la ventana. Este mundo construido con palabras se sentía asombrosamente real. Anfitrión, esta es tu última oportunidad. Ruégale ahora. Dile que te arrepientes, que la amas, que no puedes vivir sin ella. Tal vez aún pueda salvar esto. El sistema volvió a intervenir, con una nota de desesperación en su voz. Cállate, respondí bruscamente en mi cabeza. Guardó silencio, dejando solo un crepitar distorsionado de estática que hablaba de su rabia y un destello de malicia. El coche se detuvo frente al edificio municipal. Justo cuando Isabelle se estaba desabrochando el cinturón de seguridad, su teléfono sonó. Miró el identificador de llamadas, su ceja se movió casi imperceptiblemente, pero respondió, «Hola, Leo». Mis cejas se arquearon al escuchar el nombre. La voz al otro lado era tenue, pero conservaba el mismo tono cálido y preocupado. Solté una suave risa nasal, lo bastante fuerte para que él la oyera. El rostro de Isabelle se endureció. «Está bien. Puedo manejarlo», dijo al teléfono. «Tengo que irme. Estoy ocupada». Colgó sin esperar respuesta, respiró hondo y me miró. «Bájate». No había fila en la oficina del registro, y el proceso fue sencillo.
De pie en las escaleras del edificio después, Isabelle pareció ausentarse por un momento antes de recuperar la compostura. Me miró, todo negocios. Mis abogados se pondrán en contacto contigo por las acciones. Ahora, por favor, sal de mi casa. Creo que estás equivocada. La casa es mía. Y el coche también. Isabelle guardó silencio un instante y luego se dio la vuelta y se marchó, el chasquido agudo de sus tacones contra el pavimento resonando con finalidad. La observé irse, frotándome la barbilla. Dean. Favorabilidad de la protagonista femenina menos 5%. Favorabilidad actual 34%. Estado de la relación, extraños familiares. El anuncio del sistema sonó con alegría maliciosa. TSK, cayendo rápido, murmuré, sin sorprenderme. Felicidades por dispararte en el pie con éxito. Anfitrión, acabas de subir la dificultad de este juego al modo infierno. ¿Modo infierno? Dije lentamente, siguiéndola bajo la luz cegadora del sol. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? De vuelta en el ático que una vez fue nuestro, Isabelle empezó a empacar. Cuando estaba a punto de irse, arrastrando una maleta detrás de ella, lancé una advertencia casual. Recuerda, durante el periodo de separación, se espera que regreses aquí todas las noches para cumplir con tus responsabilidades. De lo contrario, el trato se cancela. Bastardo. Isabelle, que había estado arrastrando los pies, soltó la maleta y se lanzó sobre mí como un gato salvaje, mordiendo y arañando. ¡Ay! ¿Eres un perro? ¿De verdad muerdes? Grité, tratando de quitármela de encima. Para alguien tan esbelta, era sorprendentemente fuerte. Tal vez había sido un poco demasiado brusco con ella anoche, y esto era la devolución con intereses. En la mañana del segundo día de nuestro periodo de separación, me desperté una vez más en la enorme cama de la lujosa suite principal de Isabelle. Así es. Tras algunas negociaciones ayer, Isabelle no se había mudado, de hecho. Por supuesto, no hubo batalla anoche. La mujer entre mis brazos fruncía el ceño en sueños, atrapada en alguna pesadilla, murmurando ocasionalmente algo entre sus labios perfectos. Ya salió el sol. Saca el culo de la cama y ve a ganar dinero, dije. Las pestañas de Isabelle temblaron, pero mantuvo los ojos cerrados, fingiendo obstinadamente estar dormida. Ah, ese pequeño mal genio suyo. Aparté las sábanas de un tirón y le di una palmada firme en el trasero. ¡Paf! Gimiendo, Isabelle finalmente abrió los ojos y me lanzó una mirada furiosa. Pero en lugar de intimidarme, su expresión feroz solo me excitó. No te atrevas. Eso no depende de ti. Ayer fui indulgente contigo por tu condición. Ahora tienes que compensar lo que me debes. Silencié su protesta inminente con mi boca. Animal, siseó Isabelle más tarde, apoyada contra la pared mientras salía lentamente de la habitación. Me reí entre dientes, lamiéndome los labios, completamente imperturbable ante su acusación. Me pregunté quién había estado llorando y suplicando piedad hacía apenas un momento. Después de que Isabelle se fue y quedé desempleado, decidí ir al gimnasio para quemar el exceso de energía. Vaya, si no es el pequeño perrito de Isabelle, Isen. Apenas había entrado cuando escuché a alguien ladrar mi nombre, me detuve y seguí el sonido. En la zona de descanso, un grupo de matones de pacotilla me observaba con hostilidad y, en el centro de ellos, un hombre con traje a medida y gafas de montura dorada, una auténtica serpiente entre la hierba avanzaba hacia mí, Leo Dance. Mi mente se aceleró, no lo había visto en 11 años, pero casi no había cambiado, seguía siendo igual de golpeable que siempre. ¿Qué hacía en un gimnasio? No hacía falta ser un genio para entenderlo, me estaba esperando. Pero ¿cómo conocía mi rutina? Debió investigarme. ¿Por qué? Isabelle y yo habíamos mantenido nuestro matrimonio en secreto para todo el mundo, incluso para su asesor de relaciones públicas, así que no debería tener ningún motivo para apuntar contra mí. Mi instinto me decía que el giro de 180 grados de Isabelle en los últimos 3 meses, hasta desembocar en un divorcio humillante, tenía todo que ver con él. Mira quién es,
respondí, igualando su sonrisa engreída con la mía, el perro callejero que huyó con el rabo entre las piernas hace años. Lo único que te queda es una boca grande, dijo Leo, colocándose frente a mí y estirando el cuello para mirar mi barbilla. Mírate ahora, reducido a ser un saco de boxeo humano. Has comido demasiado kimchi, repliqué, optando por un ataque personal ya que no podía competir con él profesionalmente. Te pareces aún más a un mono que antes, todo flaco y pálido. Veo un futuro lleno de dolor para ti. Cuida tu boca, pedazo de basura, gruñó uno de sus secuaces. ¿Crees que puedes insultar al señor Vance? Ponte de rodillas y pide perdón, y quizá te deje marchar con vida, añadió otro, clavando un dedo tan cerca de mi cara que podía sentir el calor. Entrecerré los ojos, agarré el dedo del chico y lo retorcí lo justo para hacerlo doblarse de dolor. Suelta, cabrón, te mataré, gritó para no quedar mal delante de sus amigos. Todos quietos. Justo cuando la situación iba a escalar, el dueño del gimnasio, una montaña de hombre, se acercó. Tras una rápida explicación de un testigo, entendió lo ocurrido. Señor, dijo el dueño, clavando en Leo una mirada amenazadora, ¿cuál es su problema? ¿Mi problema? Balbuceó Leo, retrocediendo un paso. Yo medía 1,85 m, pero el dueño, originario de Men, rondaba el 1,92 m y tenía el cuerpo de un leñador. La intimidación era brutal. ¿Has venido a causar problemas? Gruñó, tronándose los nudillos, y el sonido hizo que Leo se estremeciera. He venido a boxear, chilló Leo, y lo quiero a él como compañero de sparring. Punto clave de la trama activado. Actúa como el saco de boxeo de Leo Vance, no contraataques, luego ve con la protagonista femenina y hazte la víctima para ganar su simpatía. Ignoré por completo la indicación del sistema, ¿yo ser el saco de boxeo de este mono? Ni hablar, ya no era aquel chico desesperado de 18 años. Extrañamente, cuando me negué, Leo no se burló, en su lugar, me retó formalmente a un combate. ¿Ambos entienden las reglas? Preguntó de nuevo el dueño tras firmar las exenciones de responsabilidad. Manténganlo limpio, adelante señor Vance, muéstrele de qué va ese taekwondo. Vale, vale. Leo se plantó en el ring con los brazos en alto, saludando triunfalmente a su séquito. Comiencen, ordenó el dueño actuando como árbitro. Leo empezó a saltar de inmediato. Pégame, vamos, pégame, aquí, ahora aquí, pégame, cobarde. Danzaba sobre sus piernas huesudas, pareciendo cada vez más un mono desesperado por una palmada. Al ver que yo permanecía inmóvil en el centro del ring, soltó un chillido extraño y se lanzó al aire intentando una patada lateral torpe y retorcida. Su técnica era tan mala que se me ocurrían 100 formas de tirarlo a la lona. Justo cuando mis instintos tomaron el control y me preparé para noquearlo, ese familiar calambrazo recorrió mi cuerpo. Maldita sea, este es el castigo por no seguir la trama, respondió el sistema con fría satisfacción. Apretando los dientes, mordí con fuerza la punta de mi lengua. El dolor agudo bastó para romper la parálisis por una fracción de segundo, lo suficiente, cuando el pie apestoso de Leo estaba a punto de golpearme el pecho. Le atrapé la pierna en el aire y lo estampé contra la lona como si aplastara una rata. ¡Pum! Cayó de espaldas. ¿Respiras? Leo se agarró el costado, arqueando la espalda y gimiendo de agonía. Quería aprovechar la ventaja, pero los efectos posteriores de la descarga me dejaron tembloroso. Aún así, ver su ridícula actuación teatral terminar tan abruptamente fue profundamente satisfactorio. Le ha pegado, intenta matarlo, eso es agresión, irás a la cárcel. Gritaron sus secuaces mientras sacaban de quién sabe dónde tubos y cadenas y corrían hacia el ring. Mi espalda está rota. Aulló Leo, llamen a la policía, quiero presentar cargos. No podía creer que lo hubiera derribado de un solo movimiento y, tras el shock inicial, empezó a gritar pidiendo a las fuerzas del orden. ¿Quién llama a la policía? Para asombro de Leo, varios de los entrenados del gimnasio se quitaron la ropa deportiva y revelaron uniformes policiales debajo. Los ojos de Leo se movieron nerviosos y redobló su actuación. Oficial, me rompió la espalda, arréstelo. ¿Crees que somos ciegos? Dijo el agente principal con frialdad. Todos quedan bajo sospecha de alteración del orden público, vienen con nosotros.
Esto es abuso de poder. Gritó uno de los matones, agitando un arma para parecer duro ante su sustento, bap, bap, bap. 3 golpes rápidos de porra y quedaron mansos como corderos. Llévenselos a todos, ordenó el agente. Isen, ven con nosotros a dar declaración. A la orden, agente Miller, dije forzando una sonrisa, salí caminando rígido como un pingüino bajo las miradas confusas de la gente. En la comisaría, mi cuerpo ya se había recuperado cuando terminé mi declaración y, al salir, vi a una Isabelle furiosa sacando de otra sala a un Leo cabizbajo. Punto clave de la trama detectado, hasta la víctima frente a la protagonista femenina, difama a Leo Dance, ignoré al sistema y me centré en la expresión atronadora de Isabelle. ¿Qué pasa? ¿Tu amor de la infancia se hizo un pequeño daño? ¿Te pone triste? Me burlé. Ay, mi espalda, duele tanto, Isabelle, tienes que llevarme al hospital, gimió Leo dramáticamente intentando apoyarse en ella. Ava, lleva al señor Vance al hospital, dijo Isabelle, dando un paso atrás y ordenando a su guardaespaldas femenina que se encargara. ¿Estás bien? Me preguntó girándose hacia mí, dudó con la mano suspendida como si fuera a tocarme la cara antes de dejarla caer. ¿Por qué no iba a estarlo? Sonreí con suficiencia, estaba empapado en sudor y mi ropa hecha un desastre, pero me sentía fantástico. Los años de lesiones persistentes por peleas clandestinas habían desaparecido y todas esas extrañas mejoras habían empezado tras las descargas eléctricas del sistema. Deberías ir a casa, voy al hospital a ver a Leo, dijo, y mi relación con él no es lo que crees, lo entenderás con el tiempo, intentó explicarse, pero no hacía falta, porque aunque había heredado los recuerdos del Isen original, también había heredado sus sentimientos. Y verla al lado de Leo seguía provocándome una oleada de ira blanca. Durante las 2 semanas siguientes, Isabelle estuvo fuera de casa de la mañana a la noche. Sabía que estaba en el hospital cuidando a un Leo que fingía, no la detuve, pero cada noche me aseguré de que su voz estuviera ronca al amanecer. Mi tiempo se estaba acabando, como artillero novato, ¿qué mejor muñeco de entrenamiento podía pedir? Incluso los días en que el cañón estaba fuera de servicio por mantenimiento rutinario, insistía en hacer simulacros, e Isabelle se vio obligada a participar en mis exámenes de práctica. Si no puedes aprobar la parte escrita, debes centrarte en la entrevista. Y el núcleo de la entrevista es el examen oral, tienes que ser articulado, claro y mantener el ritmo. Mientras tanto, el sistema me insistía a diario para que fuera a ver a Leo, cada vez que me negaba me daba una descarga. Pero empecé a notar un patrón, solo podía electrocutarme una vez al día y cada sacudida era más débil que la anterior, mientras que mi cuerpo se volvía más fuerte. Justo cuando empezaba a preguntarme si debía tragarme el orgullo y quedarme con Isabelle a largo plazo, estalló una nueva tormenta en Internet. Faltaban 7 días para que el divorcio se finalizara y yo estaba aburrido desplazándome por TikTok. Pasando un flujo interminable de chicas con atuendos coloridos y sedosos intentando llamar mi atención, cuando de repente un video viral local captó mi mirada, exclusiva, Aurora del Norte, reina de hielo CEO y conglomerado coreano a punto de anunciar compromiso. El video estaba plagado de hashtags como amores de la infancia, pareja poderosa, destinados a estar juntos, llama reavivada, secretos de multimillonarios. La creadora era una conocida bloguera de estilo urbano de Matt Rossetti, la Matt Rossetti Maven. Sus imágenes, ya fueran de Isabelle recogiendo a Leo en el aeropuerto o pelándole fruta en el hospital. Estaban editadas con un cursi filtro de drama coreano y la sección de comentarios explotaba enviándolos juntos. Pero pude notar al instante que era un montaje calculado, una serie de tomas deliberadamente anguladas e invasivas. Corrección de la trama activada, el anfitrión debe revelar públicamente la verdad sobre su matrimonio secreto con la protagonista femenina. El aviso del sistema llegó, pero su tono mecánico habitual sonaba débil, casi forzado. Estoy listo, venga, cariño, ignoré el aviso mientras mi mente corría para averiguar la fuente de esta repentina ofensiva mediática, Siki. Esta vez, la descarga eléctrica no dolió en absoluto, de hecho, me hizo sentir hiperconcentrado, y un presentimiento me dijo que una mano oculta estaba estrangulando a Aurora del Norte y a Isabelle. Técnicamente, tras el divorcio, sus problemas ya no serían míos.
Pero aún no estábamos divorciados y tenían la desfachatez de colgarme públicamente esa etiqueta. Oye, marqué un número. Pertenecía a un fixe, un nodo central dentro de la vasta red de contactos en zonas grises que había construido a lo largo de los años. ¿Viste la historia más viral de hoy, verdad? Dije. Sí, la bloguera, la Matt Rossetti Mevan. Necesito que le organices una pequeña fiesta de cancelación. Colgué, transferí $100,000 a su cuenta y me recosté en el sofá a esperar. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, la Matt Rossetti Mevan publicó una disculpa pública. En su comunicado admitió que la historia del CEO y él era una serie de videos escenificados y grabados en secreto creados para Cloud. La supuesta relación había sido pura especulación y adornos de su parte. Ofreció una sincera disculpa al público y anunció que abandonaba Internet para siempre. Pero no terminó ahí. Mientras los shippers guardaban silencio y los chismosos entraban en frenesí, una oleada de historias similares inundó los noticieros locales. Una tras otra, mujeres que habían aparecido en antiguos videos de la Matt Rossetti Mevan dieron un paso al frente, acusándola de filmarlas sin consentimiento, violar su privacidad y difamarlas. Luego, un repartidor publicó que había sido agredido verbal y físicamente por ella. Se abrieron las compuertas. Comer y huir sin pagar, destrozar un puesto de mercado agrícola, montar estafas falsas a consumidores, extorsionar salones, acosar cibernéticamente a un estudiante universitario, engañar a estudiantes para llevarlas a Corea a someterse a cirugías plásticas ilegales. Dejando a muchas endeudadas y a algunas permanentemente desfiguradas. Un relato sórdido tras otro. En 2 días, la historia de una influencer de nivel medio de Matt Rossetti se volvió nacional. La depravación de sus actos heló al público, que rápidamente se transformó en una marea de indignación. Los ciudadanos inundaron la oficina del alcalde con cartas exigiendo una investigación completa. La ciudad actuó con decisión y formó un grupo de trabajo especial para lanzar una operación llamada Barrido Limpio, dirigida al marketing en línea poco ético. Nadie pudo haberlo previsto. Lo que comenzó como un escándalo menor de una influencer se desenredó hasta convertirse en una conspiración criminal masiva. Siguiendo el hilo desde la Matt Rossetti Mevan, el grupo especial descubrió a varios actores importantes implicados en préstamos estudiantiles ilegales. Filtraciones masivas de datos e incluso pistas sobre una red internacional de trata de personas y material de chantaje contra altos funcionarios municipales. Tan solo 3 días después, la ciudad celebró un juicio público especial contra la Matt Rossetti Mevan, transmitido en línea. El veredicto fue rápido, culpable de múltiples cargos, condenada a 15 años de prisión. Dejé el teléfono y me froté las sienes, con una extraña sensación asentándose en mí. Isabelle llevaba 5 días desaparecida. Nuestra audiencia final de divorcio era en 2 días. Más extraño aún, el sistema había estado inquietantemente silencioso, aparte de su rutinaria descarga diaria. Clic, hablando del diablo. Alcé la vista para ver entrar a Isabelle, completamente exhausta. Vaya, mira lo que trajo el gato, bromeé, atrayéndola a mis brazos. Por suerte, no olía a nadie más. ¿No tienes nada que quieras preguntarme? Preguntó, con la mirada esquiva. Estaba inusualmente rígida en mi abrazo. ¿Qué hay que preguntar? Nos divorciamos en 2 días de todos modos. Me ocupé en trazar la línea de su mandíbula con el dedo, ya planeando cómo saciarme antes de que todo terminara. ¿Divorcio? La respiración de Isabelle se cortó. Pareció caerle finalmente la ficha de que nuestro vínculo legal estaba a punto de romperse. Olvida eso. Han sido días largos. Me debes una. Antes de que pudiera reaccionar, la levanté en brazos y la llevé al baño. 20 minutos después, oye, vas por el camino equivocado. Este es tu castigo por haber estado fuera 5 días. Esa noche, el gran explorador cartografió un tercer pasaje nuevo. La favorabilidad de la protagonista femenina ha caído al 5%. Anfitrión, has terminado. La voz débil y cansada del sistema me despertó a la mañana siguiente.
Miré a la mujer a mi lado, con el ceño fruncido, y me lamí los labios. Algunos tienen demasiado, otros tienen muy poco. El equilibrio de ambos es el único camino. Maldición, esta mujer no se guarda nada. De pie frente al espejo del baño, hice una mueca al ver la marca roja y furiosa de una mano en mi mejilla izquierda. Evidentemente, nuestra gran navegante, la señorita Isabel Thorne, no era fan de que se explorara el tercer pasaje. Mientras estaba sentado en el inodoro disfrutando de una novela web basura, sonó mi teléfono. Leo Vance, ¿por qué demonios me llamaba? Hola, tenemos que hablar, llegó su voz grave. Basándome en la trama de la novela original y en mi amplia experiencia con miles de historias románticas melodramáticas, supe que esto eran malas noticias. Y, efectivamente, siguió la notificación del sistema. Corrección importante de la trama. El anfitrión debe proceder a la emboscada. Ayudar a Leo Vance a montar un secuestro falso. Hora y lugar, dije, sin negarme esta vez. Si el mono estaba tan ansioso por entrar en una trampa, ¿quién era yo para impedírselo? En cuanto a su propia trampa para mí, no me preocupaba. Un mes de descargas eléctricas diarias del sistema había convertido mi cuerpo en algo sobrehumano. La gente dice que toda forma de vida basada en carbono teme a una bala, pero yo lo probé. Una pistola estándar de dotación policial o un cuchillo ya no podían ni rasguñarme. Y en cuanto a armas más pesadas, buena suerte acertando a un objetivo que se mueve a 60 millas por hora. No era como si el chico tuviera una bomba nuclear para lanzarme. Imposible. Absolutamente imposible. Con la decisión tomada, me coloqué mi cámara personalizada montada en el pecho, dejé una nota para Isabelle y fui solo a la reunión. Leo Vance, hagas lo que hagas, hoy es el día en que arreglamos esto, el día antes de que se finalizara nuestro divorcio. Me encontré con Leo en un club privado apartado en las afueras de la ciudad. Intercambiamos algunas banalidades sin sentido. Iba a proponerle matrimonio a Isabelle. Estaba agradecido por cómo la había cuidado. Bla, bla, bla. No dije nada. Al poco tiempo, la combinación de lo que fuera que había en mi té y el incienso que ardía en la sala empezó a hacerme sentir raro. Seguí la corriente y fingí desmayarme. Por fin te tengo justo donde te quería. En el segundo en que caí, la persona de Leo cambió de profesional elegante a villano parlanchín. Empezó a soltar un monólogo ante mi cuerpo inconsciente, confesando cómo la familia Vance había incriminado a los Thorne todos esos años atrás y orquestado el accidente de coche que mató a sus padres. Siempre lo había sospechado, pero oírlo confirmado de su propia boca me hizo apretar el puño hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Para un intérprete como Leo, no había nada peor que montar una obra maestra sin público. Y como no podía exactamente publicitar sus crímenes, mi cuerpo inconsciente era lo siguiente mejor. Durante la siguiente media hora, Leo expuso toda la conspiración, incluso nombrando a los funcionarios municipales corruptos sobre los que tenía material para chantajear. Los mismos que habían ayudado a los Vance a destruir a los Thorne y huir a Europa sin consecuencias. Había regresado con gran fanfarria porque había oído que Northern Glow iba a salir a bolsa. La razón de la traición original fue una crema revolucionaria para eliminar cicatrices que los padres de Isabelle estaban a punto de lanzar, un producto que habría generado miles de millones en ganancias anuales. Mediante su plan, los Vance lograron hacerse con la fórmula tras la quiebra de los Thorne. Pero una vez en Europa, descubrieron que solo tenían la lista de ingredientes, no las proporciones propietarias de los compuestos. La fórmula era inútil. Años atrás habían intentado presionarnos sutilmente a Isabelle y a mí para obtener la pieza que faltaba, pero se rindieron cuando vieron que uno era un obrero y la otra una estudiante. El ascenso meteórico de Isabelle la volvió a poner en su radar. La misión de Leo era conseguir esa última pieza del rompecabezas, y mi cámara estaba grabando cada una de sus palabras. «Ice, Leo, ¿qué estás haciendo?», interrumpió una voz áspera. Justo cuando decidía si seguir fingiendo o saltar para neutralizar a Leo, entró un hombre corpulento con uniforme de combate, hablando con un fuerte acento europeo. ¿No sabes que este tipo de operación freelance podría causarnos enormes problemas?
¿Crees que quiero hacer esto?, replicó Leo, pasándose las manos por el cabello con frustración. No es que tenga opción. Ese idiota de la bloguera de alguna manera llamó la atención de la ciudad. Y esa maldita Isabelle sigue dándome largas, prometiendo que nos comprometemos en 2 semanas. No puedo esperar tanto. Necesito la fórmula hoy para poder salir del país antes de que esta investigación caiga sobre mí. Mientras Leo y el sicario contratado discutían los detalles de su plan de rescate, fruncí el ceño. ¿Un secuestro falso? El clásico cliché de 2 opciones en el que uno sobrevive. Algo no cuadraba. Si era un secuestro real, se suponía que la siguiente escena sería Isabelle apareciendo de la nada para recibir una bala por mí. Ni hablar. Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, mi cuerpo inconsciente estalló en acción. Me lancé sobre ellos como un guepardo. Con un solo golpe preciso en la parte baja de la espalda, destrocé uno de los riñones de Leo. Se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. El grandote apenas tuvo tiempo de girar la cabeza, una mano en forma de cuchillo le golpeó el cuello y cayó fulminado. «Ah. ¿Cómo es que despertaste tan rápido?», balbuceó Leo, con sangre espumando en sus labios. «Sí», respondí con calma, sentándome en el sofá para esperar a que llegara el resto de sus amigos. «Isen, no sabía que fueras tan capaz», gruñó Leo, con los ojos llenos de malicia. «Pero te sugiero que te rindas. Tengo aquí a todo un equipo de comandos de fuerzas especiales de Europa. Fuerza de Tarea Águila, no puedes escapar. Fuerza de Tarea Águila, qué broma». Escuché que el tercer ejército del general Patton daba vueltas alrededor de tipos como ustedes. Saqué mi teléfono, llamé al 911 y pedí una ambulancia. «Llamaste a la policía», chilló Leo, con el rostro desencajado por la incredulidad. «No tienes honor. ¿No se supone que deberías estar de rodillas, suplicándome que perdone a Isabelle? Idiota». No tenía ningún deseo de interactuar con este cliché ambulante. Todo era aburrido. Prefería terminar con esto e irme a casa para otras 300 rondas con Isabelle. Así que ignoré los gritos, amenazas y súplicas de Leo y salí por la puerta. Desde afuera estalló una cacofonía de golpes, choques y algunos disparos esporádicos. Unos momentos después, la puerta se abrió de nuevo. Cuando Leo me vio allí de pie, su rostro se volvió ceniciento. En el hospital, una multitud se reunió alrededor de la cama de Leo, Isabelle, yo, el oficial Mellor y su equipo, varios federales y hombres de traje, y un médico. «Oficial, quiero presentar cargos». «Este hombre me agredió», gimió Leo. «Isabelle, es un monstruo violento, tienes que mantenerte alejada de él». Incluso entonces, seguía intentando difamarme. Miré a Isabelle, con una expresión ilegible. «No vas a caer en esto, ¿verdad?». Aunque, siendo una novela romántica, cualquier cosa era posible, sobre todo porque se suponía que Leo era su amor perdido. Aún así, jamás entendí de dónde salió esa idea. La mirada de Isabelle osciló entre Leo y yo, abrió la boca para hablar y luego la cerró. «Ahí viene», pensé, tensándome. «Doctor, ¿cuál es su estado?», preguntó el oficial Mellor, rompiendo la tensión. «La condición del paciente es crítica», dijo el médico con gravedad. «Necesita un trasplante de riñón de inmediato. Sin él, probablemente no viva más de 6 meses. Rápido, rápido, esta es tu última oportunidad, anfitrión», zumbó el sistema frenéticamente. «Dale tu riñón. Ruega a la protagonista femenina que retire el divorcio». Al final, al no haber un riñón donante disponible, los médicos tuvieron que extraer el dañado de Leo. Pasé el resto de la tarde en la comisaría dando mi declaración a varios departamentos, mi explicación para la cámara corporal, porque temía que intentara incriminarme, mi explicación de cómo me enfrenté yo solo a 10 tipos de fuerzas especiales. Era 10 contra 1, pero no esperaban pelea. Además, ni sus abuelos podrían con una docena de los nuestros. No podía dejar mal a la familia. Los federales y los policías solo intercambiaron miradas y me sonrieron con cordialidad.
En cuanto a Isabelle, después de ver las grabaciones de mi cámara, no dijo ni una palabra. Solo se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, y a través de su temblor percibí una oleada abrumadora de alivio. A decir verdad, tras un mes viviendo con ella, sabía que no era del tipo que engañara. Su insistencia en el divorcio, su cercanía con Leo, todo era demasiado obvio para alguien envenenado por este género. Tenía que haber otra razón. Esa noche, ya en casa, Isabelle por fin rompió su silencio y clavó los dientes en mi hombro. ¿Por qué harías algo tan peligroso?, sollozó. No te hagas ilusiones. No fue por ti, dije, sacando pecho, con la mentira sabiendo amarga en mi lengua. Gracias, susurró, enterrando la cabeza en mi hombro. La abracé con fuerza, dándole palmaditas suaves en la espalda, ofreciéndole consuelo silencioso. Esa noche no hicimos nada más que abrazarnos, dos huérfanos aferrándose el uno al otro, con los corazones finalmente en sintonía. Frente al edificio municipal, Isabelle jugueteaba con el dobladillo de su camisa, mirándome, queriendo decir algo. Vamos, es hora, dije con el rostro impasible. Mentiría si dijera que no dolía. No estoy de acuerdo, dijo de repente, con expresión seria. Chasqué la lengua. El bebé tiene hambre. ¿Así que ahora apareces con la leche? ¿Dónde estabas antes? En el momento en que lo dije, quise abofetearme. Los humanos somos idiotas. Allí estaba ella tragándose su orgullo, y yo queriendo lo mismo, pero aún así necesitaba lanzar una última pulla estúpida. Tienes razón, dijo ella, con los ojos brillando. ¿Razón en qué? Estoy embarazada. Se llevó una mano al vientre, el rostro radiante de una felicidad que nunca le había visto. ¿En serio? Su periodo había terminado hacía solo unos días. ¿Era siquiera posible saberlo tan pronto? Puede que no tuviera un doctorado, pero no podía engañarme tan fácilmente. Mi mirada escéptica debió herirla, porque todo su porte cambió. La reina de hielo desapareció, reemplazada por una mujer furiosa con las manos en la cintura. «Te acuestas conmigo y luego quieres el divorcio», gritó lo bastante alto para que todos alrededor oyeran. «Ni siquiera reconoces a tu propio hijo. ¿Eres siquiera un hombre?» Su arrebato atrajo a una multitud, decenas de miradas acusadoras se clavaron en mi espalda. ¿Podría estar diciendo la verdad? Finalmente suspiré y una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Está bien, no nos divorciamos. Punto clave de la trama activado. El anfitrión acepta divorciarse de la protagonista femenina. Punto final de la trama activado. El anfitrión morirá en un estallido glorioso en la fiesta de compromiso de la protagonista femenina y su único amor verdadero. Antes de poder darle sentido, la voz mecánica regresó. Oye, sistema, ¿vas con retraso? Leo está a punto de quedarse sin riñón y tú sigues atascado en tu guión roto. La trama se descarriló hace tiempo. Favorabilidad de la protagonista femenina menos 5%. Jajaja, estás acabado, anfitrión. Vaya, yo también estoy acabado. En un último estallido de energía, la voz del sistema se volvió extrañamente emocional. Desviación grave de la trama detectada. Reinicio del mundo iniciándose. Advertencia. Favorabilidad de la protagonista femenina 5%. Favorabilidad de la protagonista femenina en 0. Alerta. Alerta. Reinicio del mundo fallido. Colisión entre dos mundos detectada. Lógica central del sistema corrompida. Advertencia final. Misión fallida. Iniciando secuencia de autodestrucción. 10. 9. Todo es culpa tuya, anomalía. Arruinaste todo. Me llevaré contigo. Una avalancha de alertas explotó en mi cabeza. Antes de poder procesarlo, vi una pequeña esfera gris en el ojo de mi mente. Comencé a hincharme violentamente. Muramos juntos, anfitrión. Boom. El sistema explotó. Mi cuerpo se estremeció levemente. Patético. La energía de su autodestrucción fue menor que la primera descarga eléctrica que me dio.
Adiós, guión basura. Adiós, sistema basura. A partir de hoy, yo, Ethan Hesse, soy libre. Espera, ¿qué pasó con aquel chico que quería ser libre? Un escalofrío recorrió mi columna. La onda de choque de la explosión del sistema siguió propagándose por mi mente. Pero cuando cae una ballena, 1000 formas de vida se elevan. El sistema había atravesado 100 mundos diferentes y su legado era inmenso: civilizaciones de cultivo, civilizaciones tecnológicas, civilizaciones biológicas, civilizaciones primitivas, legados de protagonistas masculinos, protagonistas femeninas y todo lo intermedio, humanos y no humanos. Era como un Big Bang personal. Un océano de conocimiento y experiencia inundó mi alma, haciéndola cantar. Normalmente, tanta información habría reventado físicamente la cabeza de una persona normal, o como mínimo la habría convertido en un vegetal babeante. Pero tras un mes de mejoras del sistema, mi cuerpo ya había evolucionado más allá de los límites humanos. La onda de choque no me destruyó, sobrecargó mi mente, expandiendo rápidamente su capacidad. Tuve la sensación de que, una vez absorbiera por completo el legado del sistema, me convertiría en algo más allá de Scarlett Johansson y Lucy, un sistema viviente y parlante por derecho propio. Todo el evento en mi mente duró menos de un segundo. Extendí la mano y tomé la de Isabelle. Vámonos a casa. Ella sonrió, con los ojos llenos de amor. Sí, volvamos a casa. Esa noche, después de otra batalla feroz, Isabelle dormía profundamente. Fui a la sala de estar y bebí una cerveza fría. Así que así era. Habiendo procesado por completo el legado del sistema, mi alma se sentía como si hubiera ascendido. Al mismo tiempo, un último sello se rompió. El hombre que era ahora y el Ethan Hesse original, ambos eran yo. En mi primera vida, era huérfano. La vida en el orfanato era dura, pero tenía a mi amiga de la infancia, Lily, lo que la hacía soportable. Cuando teníamos 13 años, jugábamos junto a un estanque cuando un pez del tamaño de un hombre adulto saltó del agua y la empujó dentro. Desapareció sin dejar rastro, como si un fantasma la hubiera arrastrado bajo la superficie. Presa del pánico, corrí a pedir ayuda. El equipo de rescate buscó durante un día y una noche, pero era como si hubiera dejado de existir. Nadie creyó mi historia del pez gigante. La policía me investigó sin descanso. Si no hubiera sido por las lágrimas del director del orfanato asegurando que jamás podría hacerle daño a Lily, habría terminado en un reformatorio. Desde ese día, todos me miraron con sospecha. Nadie quería jugar conmigo. Me acosaron durante toda la secundaria. Tras graduarme, tomé una decisión: junto a ese estanque, necesitaba verla, viva o muerta. No se trataba de limpiar mi nombre, simplemente no podía soportar la idea de que durmiera en esas aguas frías y oscuras. Además, desde que desapareció, sentía que caminaba entre la niebla. No tenía dinero para la universidad y mis notas eran tan malas que acabaría en una fábrica de todos modos. Mejor empezar pronto. Tras 5 años de ahorro, compré el estanque a los 23. De los 23 a los 28 trabajé en varios empleos, con labores agotadoras, todo para reunir suficiente dinero para contratar equipos profesionales de salvamento. Pero incluso cuando morí, incluso después de haber prácticamente dado la vuelta al estanque, no había rastro de Lily. La historia incluso atrajo algo de atención mediática. Durante años, la gente en internet o se burlaba de mí o me compadecía. La mayoría me decía que me rindiera, pero no pude. Me negué a creer que mi dulce y amable Lily pudiera simplemente desaparecer en el aire. Solo ahora lo entendía. Era el sistema. Siempre fue el sistema. El sistema no podía saltar entre mundos a voluntad, solo podía cruzar cuando dos mundos colisionaban, creando una grieta. Mi mundo original y este mundo del libro colisionaron aquel día cuando tenía 13 años. El epicentro fue ese estanque. Ese día, el sistema no solo se llevó a Lily, se llevó una parte de mi alma, creando una proyección de mí que se convirtió en el protagonista original de este mundo. Los sistemas de este tipo de novelas se crean con un solo propósito: saquear la energía central de otros mundos. Este no era diferente.
Como un casino, primero te daba una muestra de victoria, la suerte del principiante para engancharte. Para drenar la energía de este mundo, primero tenía que invertir algo de la suya. Lily y la proyección de mi alma fueron el cebo. Habiendo conquistado ya 99 mundos, el sistema gastó una fortuna moldeando a Isabelle y a mi proyección como los protagonistas destinados de este mundo. Según su guión, una vez representada la tragedia, una vez que el amor de Isabelle por mí alcanzara niveles imperecederos y una vez que ambos protagonistas murieran, podría absorber la energía del mundo a través de ellos y escapar de vuelta por la grieta. Para asegurarse de ello, alteró los recuerdos de mi proyección del alma, obligándola a seguir el guión. Pero aunque mi proyección era un actor perfecto, la protagonista femenina se salía del guión una y otra vez. O Isabelle no lo seguía en la muerte, o su favorabilidad no era lo bastante alta. Siempre faltaba un poco. Así que cada vez que mi proyección moría, el sistema tenía que gastar una enorme cantidad de su propio poder para reiniciar el mundo, como un jugador en una mala racha. Cuando el sistema se dio cuenta de lo que ocurría, ya había hundido la mayor parte de su propia esencia en este mundo. El costo hundido era demasiado alto para simplemente marcharse. Y ahí es donde entré yo. Hijo de, murmuré al aire vacío. Siempre me pregunté cómo un veterano como yo pudo cometer un error tan estúpido. Fuiste tú. Bastardo. Me mataste en mi mundo original para engañar a su conciencia y luego arrastrar mi alma completa hasta aquí. Otros son traficantes de personas, tú eres un maldito traficante interdimensional de almas. Maldije en voz baja y luego levanté capa tras capa de barreras psíquicas alrededor de mi cuerpo, mente y alma. Antivirus y cortafuegos ejecutando escaneos constantes. Cualquier conciencia extranjera que intentara entrar sería atrapada y aniquilada. Tu muerte no fue en vano, secuestrador cósmico. Me aseguraré de disfrutar tu herencia. Acercando el cuerpo cálido y suave de Isabelle, me dejé llevar por el sueño. Un universo completamente nuevo de posibilidades se extendía ante mí. Fin.